Amadas hermanas, amados hermanos, a todos os doy la bienvenida de corazón en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos reunidos para oír la palabra de Dios y le agradecemos al Señor por aún poder tomar la ocasión para escuchar la palabra de Dios. Ya ha comenzado un nuevo año y nosotros, los hermanos de Suiza, deseamos a todos los que hoy oigan, les deseamos la bendición abundante de Dios y un año bienaventurado, un año 2026 bienaventurado y bendecido. Sabemos o esperamos que el Señor aparezca en ese año. Si no, el Señor no va a demorar, sino que esperará hasta que el último sea llamado y luego trae a su novia hacia donde Él está. Fiel Señor, a ti sea la alabanza, la gloria y la gratitud, porque tú, Señor, aún eres el mismo, por ser tu palabra, tus promesas, sí y amén. No sí y no, sino sí y amén. Señor Jesús, a ti sea la alabanza, la gloria y la gratitud. Quiero leer una palabra. Leo de Santiago, capítulo 5, versículos 7 hasta y con el versículo 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida o la vuelta del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros debemos tener paciencia esperando, porque la venida del Señor está cerca. Y estamos alegrándonos esperando este día. En Mateo 5, 12, alegraos acerca de eso y jubilad, pues vuestro galardón es grande. Sí, este galardón lo recibiremos. Y 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Está delante de la puerta golpeando. Nosotros debemos abrir la puerta para que el Señor pueda entrar, para que Él pueda entrar en nuestros corazones. Esto lo debemos hacer nosotros. Y 10 ahora. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren o aguardaron pacientemente, dice. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Erbarmen ist. Vom standhaften Aushören Hiobs De la paciencia de Job le hemos oído, auch er y también él hat einen Lohn erhalten. ha Er hat recibido un galardón. 14.000 Kleinvieh, 14.000 5.000 animales, 6.000 camellos, 1.000 Jochrinder, 1.000 Jochrinnen, yugas 7 Söhne de, und 3 de Töchter bueyes y, nochmals erhalten. y 7 hijos, parece, y 3 hijas. Recibió, ese era el galardón Ausharren. por aguantar y esperar. Die Propheten Aguardar, tener por paciencia a los wir profetas. danken dem Sí, le agradecemos al dass Señor uns por für diese Zeit a einen nosotros, Propheten gesendet por hat. habernos enviado para ese tiempo Und un dieser profeta. Prophet Y ese profeta hat uns zum wahrhaftigen Wort nos zurückgeführt. ha devuelto a la palabra verdadera. Beten. Oremos. Treuer Herr, Fiel Señor, Lob, Preis, alabanza, gloria y gratitud sean a ti, auch für den heutigen Nachmittag, también por este día de hoy, dass wir dein Wort hören por dürfen, poder escuchar tu palabra berufenem Mund. de boca convocada, Ich llamada. danke dir, Te agradezco, fiel Señor, dass du die Herzenstür öffnest, por abrir tú la puerta del corazón para que unsere Herzen tu palabra penetre en nuestros der corazones, Same, der gestreut wird, que la simiente sea sembrada, pudiendo traer fruto Herzen. en nuestros corazones. Treuer Herr, Fiel Señor, das wünschen wir, esto dass du lo heute deseamos, que tú este día de hoy Mitte bist. estés en nuestro medio, Alle reich segnen, nos bendigas a todos sei es hier, abundantemente, sea aquí en Zurich sei es auf der ganzen o Welt, sea por todo el mundo. alle, die diese Botschaft Todos hören. los que oigan este mensaje, Señor Jesús, bendícenos a todos nosotros. Te agradecemos, fiel Señor, dass wir das por annehmen dürfen. poder aceptarlo esto. Señor Es Jesús, ist Gnade, es misericordia, als Gnade, nada más que misericordia, dass du uns que tú a nosotros geführt hast, nos has guiado hasta este du uns punto, den Weg gezeigt hast, habernos mostrado el camino que hemos de caminar. auf diesem schmalen Weg. Y en este camino estrecho y angosto avanzamos, Wir schauen nicht zurück, no miramos atrás, vorwärts gehen, sino que hacia adelante nos dirigimos caminando hasta lograr la meta que eres tú, Señor Jesucristo. treuer Herr, Fiel Señor, dir sei a ti Lobpreis sea la gloria, la gracia, la adoración. Te alabamos y te agradecemos und heutigen Segen. por la bendición de hoy. Amén. Bald werden alle Reiche Pronto todos los reinos ya no estarán, desaparecerán, pero el reino de für Dios immer perdurará por los siglos de los siglos. Ich möchte dazu zwei Worte lesen. Quisiera leer dos Das eine pasajes aus al Daniel respecto, 7, das uno de andere Daniel aus 7 y Offenbarung otro de Apocalipsis 11. Daniel 7, Vers versículo 27. 27. Alsdann wird das Königtum Entonces el reino, und die Herrschaft el dominio und die Macht y el poder über die Reiche sobre los reinos de todo el cielo serán otorgados al pueblo de los santos del Altísimo. sein Reich wird Su von reino ewiger será Dauer sein, eterno und alle anderen y todos los Mächte demás poderes werden ihm le dienen servirán und y le untertan estarán sein. sujetos. Amen. Amén. Offenbarung, Apocalipsis Kapitel 11, capítulo 11, Vers 15. versículo 15. Nun stieß der siebente Entonces Engel, el séptimo ángel tocó la trompeta da ließen sich laute Stimmen, y se oyeron voces fuertes en el cielo que decían, die Königsherrschaft el reino del mundo ist an unseren ha Herrn pasado a nuestro Señor y a su ungido, und er wird y él reinará por toda la in alle eternidad Ewigkeit herrschen. como rey. Ihr werdet verstehen, wenn ich Comprenderéis heute ein wenig
bewegt bin, que hoy esté un poco emocionado, quizás más que en cualquier otro mes dieses de Jahres, ese año, bewegt über das, was Gott schon getan hat, emocionado por lo que Dios überwältigt ya ha von dem, hecho, was politisch conmovido por vor lo sich que geht. está sucediendo en el ámbito Und político. natürlich damit verbunden Y por liegt supuesto, doch die große relacionado con eso, Verantwortung, está la die gran wir gerade responsabilidad in que dieser tenemos Zeit precisamente en tragen. estos tiempos o en ese tiempo. Heute werden wir ja kurz auf die Hoy Verhältnisse eingehen, abordaremos brevemente die las sich da situaciones überschlagen. o los acontecimientos que se Jeden precipitan, Tag haben wir es y festgestellt, cada día hemos dass neue constatado Nachrichten que hay nuevas neue noticias Entwicklungen y vor sich gehen. nuevos Und wie wir es acontecimientos. angekündigt Y como lo haben hemos seit Jahren, anunciado desde hace años, aufgrund des prophetischen basándonos en Wortes, la palabra sehen profética, wir, vemos dass que das Ende nahe ist el fin und está alle cerca Dinge y todas ihre las Gestalt cosas annehmen müssen, deben tomar sus formas in die letzte Runde tal y einfach como deben hineinpassen encajar y und ser sein müssen. en la última Wenn ronda. ihr als geliebtes Schweizer Volk Si manche vosotros, Städte anderer Länder hören, amado pueblo de dann Suiza, mögen sie weit oís entfernt hablar liegen, de algunas de otras ohne dass ciudades sie je de den otros Fuß países, puede dorthin gesetzt que habt, aparezcan muy aber lejanas, sin ganz que hayan gleich, hayáis welcher Ort vosotros genannt puesto wird, vuestro ob pie allí. Timișoara, Pero dann muss ich independientemente del sagen, lugar habe que zu se in den mencione, ya 60er sea Jahren Timișoara, debo in decir que ya Timișoara prediqué gepredigt. en Timișoara en los años Wenn 60. Bukarest genannt wird, Si se menciona habe ich vor Bucarest, einem Jahr und 3 prediqué Monaten allí hace un año y dort 3 gepredigt. meses. Ob Hermannsburg, ob welche Ya sea Städte auch immer, Hermannsburg o cualquier ganz otra gleich, wo ciudad, es sein da mag, igual donde ob sea, Prag, ya sea ob Praga, Ostberlin, wo Berlín immer es sein mag, Oriental, donde für sea, mich ist es wahrscheinlich para mí dann tiene un eine significado größere mayor. oder hat es eine größere Bedeutung, Em, auch jetzt, als das Incluso ahora cuando Brandenburger Tor hace 2 vor días 2 se abrió Tagen la puerta de geöffnet wurde. Brandenburgo. Wir sind ja alle in ein Land hineingeboren, Todos hemos haben die nacido en un Geschichte país, mitgetragen, hemos contribuido a la historia o la hemos llevado, fuéramos responsables Ich habe de das ello o no. Reichstagsgebäude He besucht, visitado el edificio del stand Reichstag, oftmals me am he Brandenburger parado Tor muchas veces frente a la und puerta de habe mich Brandenburgo gefragt, wann es Burgo, wohl geöffnet y me he werden wird. preguntado cuándo se Für abriría. uns, Para und das nosotros, ist jetzt y eso no nicht tiene nada que Politik ver con la eingemischt, política, bedeuten die neuesten Entwicklungen los últimos ein Hineingehen acontecimientos in die letzte significan Phase der Endzeit. que estamos entrando en Und la man última muss fase del das fin de los einfach tiempos. von der Y hay que biblischen verlo Prophetie her simplemente sehen. desde el punto de vista Die de la biblische Prophetie profecía bíblica. sieht nicht La in der profecía letzten bíblica Zeit no ve zwei en los últimos Supermächte, tiempos eine dos diesseits des superpotencias, Atlantik, una a este die lado andere del Atlántico y auf der otra al anderen otro Seite lado. des Atlantik. Die biblische La Prophetie profecía sieht ein bíblica Tier, ve eine Macht, una bestia, un nicht die poder, Köpfe hier und den no Schwanz las dort cabezas aquí y la oder cola die allá, Hörner da, ni los sondern cuernos ein allá, gesamtes sino Europa. toda Und una dieses Europa entsteht en conjunto, vor y eso unser está Augen. surgiendo ante nuestros ojos. Damit die große Hure Para que la gran auf ramera diesem pueda Tier montar reiten sobre kann, esa bestia, führen alle todos politischen los Wege caminos nach políticos Rom. conducen a Es Roma. gehört einfach Simplemente forma zu parte dieser de Entwicklung. ese desarrollo. Was mich, was uns betrifft, Lo que so haben me wir darauf concierne zu a mí o a achten, nosotros, debemos dass wir asegurarnos auf den de Türen aprovechar warten. las puertas Könnt abiertas. ihr euch vorstellen, wie ich Podéis mich imaginaros cómo yo me dass siento ich jetzt al nach poder Leipzig, ir ahora a nach Leipzig, Dresden, a Dresden, dass ich überall a cualquier in lugar das de la sogenannte llamada Ostdeutschland Alemania fahren kann, wann ich Oriental, möchte, cuando und mich quiera, dort y auf die ponerme en la Herzstelle plaza y Gott predigen, predicar a nach mi antojo Herzenslust, o dass ich a bald cómo auf se dem me dé en el Pinselplatz corazón, que das pronto podré Evangelium proclamar en verkündigen kann el Evangelio en la oder plaza auf de dem Platz der Wenzel o en Republik la plaza de la in República Bukarest. en Bucarest. Gott hat einfach die Türen Dios so simplemente ha geöffnet abierto las und wir puertas werden nicht y nur no zuschauen, nos was limitaremos sich a politisch observar tut. lo que sucede Wir werden políticamente. diese kurze Zeit, die Aprovecharemos uns este gegeben breve worden tiempo que ist, se nos ha dado nutzen, para um das proclamar el herrliche glorioso Evangelium Evangelio vom del Reich reino. zu verkündigen.
quisiera desear wir alle que eines Tages algún día so inspiriert todos estemos tan inspirados que cuando se diga, hoy estamos en Praga, entonces estemos en Praga. Y mañana estaremos en Berlín, entonces estemos en Berlín. Y pasado mañana en Ginebra, entonces estemos en Ginebra. Que el movimiento entre en todos nosotros. Cuando pienso en la división de nuestro país, en los muchos cruces o pasajes, en cuántas veces me han controlado, incluso en el paso fronterizo de Berlín, me han metido en una caja de madera, me he quedado allí sentado más de una hora sin que nadie me haya hablado. He soportado mucho por la causa de Dios. Y estoy aún más agradecido de ver que no se ha dictado ninguna orden de arresto contra mí, como ocurrió en su momento en la República Democrática Alemana y en la República Socialista Checoslovaca, sino que las cosas han cambiado de la noche a la mañana y se ha concedido la libre circulación en todos los sentidos. ¿Quién hubiera dicho, dicho hace un año o hace 6 meses eso, que de repente la gente de todos los países del bloque del Este podría venir? Van a la misión de Krefeld, al patio. La última vez fueron, creo, 6 coches de la República Democrática Alemana. Ahora, para las reuniones de fin de ese año o del año, esperamos a más de 30 personas de la República Socialista Checoslovaca y de otros países del bloque del Este. En breve, ya no se hablará de Europa del Este y Europa Occidental, simplemente se hablará de la Europa unida, ya que en breve no habrá nada más. Los políticos, o algunos de ellos, son miopes. Hablan sin tener en cuenta la evolución, pero Dios se encargará de que todo suceda en el momento y de la manera adecuados. Como ya he dicho, me gustaría referirme brevemente a esos últimos 10 años. Hoy tenemos la reunión de fin de año y durante el trayecto me he emocionado mucho interiormente. Últimamente vuelo más de lo que conduzco, pero ayer vine en coche y a 5 kilómetros de Basel todo estaba cerrado y los coches estaban parados en la autopista. Tomé el camino por Rheinfelden, crucé, o mejor dicho, pasé por el puente sobre el Rin a Suiza y luego llegué, creo que es la carretera nacional número 3, a la antigua carretera por la que circulaba todos los domingos, todos los últimos domingos de los años 60 y 70. Vi aquí y allá ciertos detalles y se me llenaron los ojos de lágrimas. En aquella época aún no existía la autopista que conocemos hoy. Y dije, Señor, durante todos estos años has estado con nosotros y nos has bendecido. Sentí gratitud en mi interior. Volviendo al desarrollo, el año 1979 fue un año fatídico para mí y para muchos otros. El hermano Rus está aquí hoy. Le doy una cordial bienvenida. Le estoy agradecido y espero que más tarde diga unas breves palabras también. Pero el año 79 fue realmente el año del ataque general de Satanás contra la causa de Dios, contra la obra de Dios. Y veremos que los acontecimientos políticos y religiosos a menudo discurren en paralelo. ¿Quién no recuerda el año 79? El Shah fue derrocado, Khomeini regresó de París al Irán,
la antigua Persia, y comenzó un proceso que ahora recordamos los últimos 10 años y que lo que observamos aproximadamente a mitad del camino, Dios quiso colocar a un señor Gorbachev en el lugar adecuado en ese país, y vemos lo que ha sucedido desde entonces. El último bastión del estalinismo ha caído y toda Europa del Este es libre, lo que traerá consigo y incluirá la libre circulación, no solo del tráfico, no solo de ir y venir, sino también de la predicación y proclamación. Cuán agradecidos estamos por ello. Quienes lo vivieron en directo, no lo digo para menospreciar nada, pero realmente hay que haberlo vivido y experimentado. Hasta finales de los años 60, quien quisiera viajar desde la República Federal a Berlín Occidental tenía que soportar acoso. Había que contar el dinero al entrar, había que contar el dinero al salir. Se les acosaba, tenían que pasar por alfombras de estiércol para dejar atrás la placa de la República Federal y que no se propagara a la República Democrática Alemana. Quienes, como yo, han vivido todas esas vejaciones con suficiente frecuencia, también entonces cuando me persiguieron, pero por la gracia de Dios no lo consiguieron, no me consiguieron. No lo digo para llamar la atención sobre mí de manera especial. Lo digo simplemente por gratitud hacia mi Dios, que incluso en los malos tiempos siempre me ha guiado de tal manera que nunca he rehuido la responsabilidad. Pienso en una travesía a la República Socialista Checoslovaca, y vosotros sabéis que introducir material religioso era un delito de lesa patria. Quien fuera sorprendido con ello, su coche ya no sería suyo y su libertad llegaría a su fin. Recuerdo el día cuando crucé la frontera, llevaba literatura y cintas de audio entre los asientos delanteros y traseros, y solo las cubrí con toallas de baño, y me dijeron: abra todas las 4 puertas, el maletero, el capó, y salga del coche. Sí, claro. Y era una señora la que hacía el control. Y sabes, a veces uno tiene una sensación extraña en un control así. Dio la vuelta al coche, empezó por el asiento delantero, luego pasó al capó y continuó hasta el maletero, y dio la vuelta, puso la mano sobre ese enorme paquete y la retiró. Y yo la observaba. Podéis imaginaros cómo me sentía. Si hubiera levantado la toalla de baño, habría sido el final de mi viaje. Tengo recuerdos maravillosos de la providencia, la guía y la protección directas del Dios vivo. No creo que haya habido un momento, y también especialmente con Rumanía, cuando entré con 6 Biblias y tuve que abrir la maleta, y el aduanero me dijo: ¿qué quiere hacer con las Biblias? Yo respondí: necesito las Biblias. Y él dijo: sí, pero solo necesita una para usted. ¿Qué pasa con las demás? Le dije: son para mis amigos. Y él solo dijo rápidamente: entonces ciérrala y asegúrese de que salga del país luego. Eso fue lo que hice, y lo hice con mucho gusto también. Y hoy podría enumerar muchos acontecimientos
en los que sé al 100% que Dios me protegió, Dios me ayudó, que Él estaba allí con su mano protectora por amor a su nombre, por amor a su obra. Y ahora en los últimos 5 años, especialmente desde que llegó Gorbachev, hemos visto cómo toda Europa del Este se ha liberado y pasará de una esclavitud a otra. Lo sabemos, de la política a la religiosa. Y también tenemos claro que si todas las iglesias no hubieran respaldado esto, nada habría funcionado. Pero dejémoslo estar así, porque encaja en el curso de los últimos tiempos. Y como ya lo he dicho antes, estamos agradecidos de que todo transcurra tal y como debe transcurrir. Importante es solamente que nos preparemos y nos equipemos para cumplir nuestra tarea. No sé si tardará 2 o 3 años más, pero entonces, como ya he intentado decir antes, ya no se hablará de 2 bloques de poder que habrán dejado de ser necesarios y cada uno podrá ir donde le corresponda, porque tiene que llegar a eso al momento en que se pueda proclamar: ahora hay paz y seguridad. Y a este punto llegará, porque así lo dice la Escritura. Todas las negociaciones sobre armas químicas, sobre todo lo demás, avanzarán tanto que casi cada semana, cada mes, traerá consigo nuevos resultados. Si el Señor estuviera aquí hoy, nos diría a todos en voz alta: cuando veáis que suceden todas esas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Estamos a punto de entrar en la última década de ese siglo o milenio. En los últimos 10 años, hasta el cambio del siglo y del milenio, estoy convencido de que el Señor vendrá pronto. ¿Lo estáis vosotros también? Estoy 100% convencido de que el Señor vendrá pronto. Ninguno de nosotros será tan insensato como para predecir los años. Eso no es necesario, es superfluo. Pero hay una palabra que nos llega al corazón a todos y que ya se ha cumplido y se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y quisiera leer algunos pasajes más al respecto. 1 Tesalonicenses 5, desde el versículo 1. En cuanto al día y la hora, hermanos, no necesitáis que os escribamos nada al respecto. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan: ahora hay paz y seguridad, entonces les sobrevendrá de repente la perdición, como a una mujer encinta les sobrevienen los dolores de parto, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos amados, no vivís en tinieblas, para que ese día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No tenemos nada que ver con la noche ni con las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino que mantengámonos despiertos y sobrios, porque los que duermen, duerman de noche, y los que se emborrachan de noche, o se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la espada del Espíritu, o de la esperanza, que es la palabra de Dios, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hay personas en la tierra que no viven en la oscuridad, que no se preguntan ni especulan o adivinan, sino que interpretan lo que sucede de acuerdo con la palabra profética. Hay un pasaje maravilloso en Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, Daniel, versículo 23. Cuando comenzaste a orar, salió una palabra de Dios, y yo he venido para darte la respuesta o el anuncio, porque eres un hombre muy amado, amado especialmente. Y ahora viene el texto al que me refiero. Presta pues atención a la palabra para que comprendas bien la revelación. Estamos muy agradecidos a Dios por la conexión con su palabra a través de su Espíritu. Tan agradecidos a Dios por no basarnos en sentimientos o impresiones, sino en la palabra, y en particular en la palabra profética, para comprender el desarrollo que está teniendo lugar ahora. Así que presta atención a la palabra para que comprendas bien la revelación. No se le hace violencia a ese pasaje de las Escrituras cuando se dice: solo quien realmente presta atención a la palabra puede comprender la revelación. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? Solo quien realmente presta atención a la palabra de Dios no solo la lee superficialmente, sino que la lee con oración, presta atención, y como está escrito en Daniel, o de Daniel, cuando comenzó a orar, la palabra le fue dada. Capítulo 10, versículo 1, Daniel 10, versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, se reveló una palabra a Daniel, también llamado Belsasar. Y la palabra es fidedigna y se refiere a una gran tribulación, o a la gran tribulación. Pero él prestó mucha atención a la revelación y prestó atención a la visión. Hombres de Dios, como lo hemos dicho a menudo, no adivinaban ni conjeturaban. Recibieron revelado por Dios de lo que se trataba. Y a Daniel se le dijo específicamente: esto se refiere al tiempo del fin que está decidido y fijado. Y en el último capítulo dice: sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo escudriñarán luego, entonces, y así aumentará el conocimiento. Estamos agradecidos al Señor por el envío de su siervo y profeta, para que pudiéramos siquiera recibir una introducción a la palabra profética. Se necesitaba un profeta enviado por Dios. También
hemos destacado con gratitud esto en ese lugar, que no hemos ignorado lo que Dios hace en una supuesta sabiduría espiritual. Hemos respetado la decisión divina y creemos de todo corazón lo que nuestro amado hermano Branham dio como testimonio, a saber, que en mayo de 1946 se le dijo, así como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Y puede que hayan personas que tropiecen con eso, que se burlen de ello, pero hay personas en la tierra que son parte de lo que Dios está haciendo ahora mismo. El requisito para participar en lo que Dios está haciendo es creer en las promesas para ese tiempo. Solo cuando creemos en estas promesas podemos verlas cumplidas. Una persona que está perdida solo puede ser salvada si cree que la salvación está disponible para ello o para ella. Solo puede recibir el perdón quien cree que Dios nos ha perdonado en Cristo. Todas las cosas se han establecido sobre la base de la fe. Y quien confiesa con su boca que cree, como dice la Escritura, no debe seleccionar lo que quiere creer, sino debe creer toda la Escritura tal como dice. Y eso incluye, de hecho, que el Señor ha prometido enviar al profeta Elías, no al Elías de Tisbe, ni a su sucesor, Eliseo, sino a un hombre con el espíritu, o en el espíritu y el poder de Elías, con el espíritu, en el espíritu y el poder de Dios, un hombre enviado por Dios con el mensaje divino para este tiempo, para que recibamos instrucción y enseñanza a través de la revelación divina. Todos los escribas interpretan, los profetas revelan, basándose en la palabra, el consejo de salvación de nuestro Dios. Amados, hoy, según el calendario, es Navidad y haríamos bien en reflexionar brevemente sobre la idea de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha habido una Navidad, una noche silenciosa. Ha habido un Belén. Ha habido un momento en el que la palabra se hizo carne, en que Dios tomó forma humana para redimirnos. Durante más de 80 años, hasta ese momento, estaba escrito en Isaías 9, versículos 5 y 6, porque un hijo o un niño os será dado, un hijo os será dado. De repente se cumplió. No nos guiamos por el calendario. Todos sabemos que fue en otro momento, en otro tiempo. Los que han llegado a ser creyentes creen en los hechos de la historia de la salvación, sin discutir acerca de las fechas. No me importa cuándo fue. Lo importante para mí es que sucedió, que hubo un día en el que el Señor de la gloria descendió a nosotros, tomó forma humana para tener así la posibilidad de redimirnos.
auch sogar von dem Leibe incluso de redimirnos del cuerpo de esa muerte. Jesaja 9, En Isaías 9, versículo 5 dice, ein Kind porque ist uns un niño geboren, nos ha ein nacido, Sohn uns geschenkt un hijo worden, nos ha sido dado, auf dessen Schulter y el dominio Herrschaft reposará ruhen wird, sobre sus und hombros, sein Name lautet y Wunderbar Rat, su nombre Helden, es Gott, ewig Vater, consejero Friede, admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su dominio se extenderá y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reinado, al fortalecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo llevará a cabo. Amén. Él lo llevará a cabo. El principio ya se ha hecho. Estamos ante la consumación. En Mateo, capítulo 1, el evangelista ha tomado ese texto del versículo 20. Mateo 1, versículo 20. Y aquí volvemos a destacar con alegría que se basaba en el cumplimiento de las Escrituras. Mateo 1, segunda parte del versículo 20. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, escuchad el siguiente versículo. Todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra que el Señor había dicho por medio del profeta, que dice: He aquí que la virgen o una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y etc. Para que se cumpliera la escritura. Esto sucedió. Hubo un día en que nuestro Señor se hizo hombre, entró en ese mundo, y estamos agradecidos por ello. Leamos Lucas 2 al respecto. Lucas capítulo 2. Habría mucho que leer aquí, pero solo voy a mencionar o leer algunos pensamientos a partir del versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4. José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y linaje de David. Podéis seguir leyendo. ¿Por qué tuvo que ir allí? Estaba escrito en el profeta Miqueas: y tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá. No en absoluto, porque de ti saldrá el que será Señor en Israel. Esta escritura también tenía que cumplirse. En Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las ciudades de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel, y cuyos orígenes se remontan a los días antiguos, a los días de la eternidad. Belén, de ti saldrá. En aquel entonces sucedió que esa pareja tuvo que subir a Belén
Dios puede utilizar a los gobernantes terrenales para dar la orden de que se empadrone a todo el mundo y que también esa pareja se encuentre en ese momento en el lugar al que pertenece para que se cumpla la Escritura. Me sobrecoge que Dios vela por su palabra, no solo hace 2000 años. Dios vela hoy por su palabra y en ese tiempo y pone y quita reyes, instituye y destituye reyes para que se cumpla la Escritura en todos los sentidos y de todos los modos. Escuchad este maravilloso relato en Lucas capítulo 2, versículo 9. Entonces se les apareció un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo: no teméis, porque os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo, porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo, Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y entonces se dio la señal de reconocimiento. Y esa será la señal para reconocerlo para vosotros. Encontraréis a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se unió al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios con esas palabras: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en quienes Dios se complace. También esta palabra es muy clara. Hay una multitud en la tierra en la que descansa el favor de Dios, tal como sucedió con Cristo, el primogénito. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así hay un grupo de primicias nacido del Espíritu de Dios, sobre el que descansa la complacencia de Dios, un grupo, una multitud que está bajo el cielo abierto, un grupo sobre el que desciende el Espíritu de la promesa para imprimirnos el sello divino, la certeza de que Dios nos ha aceptado y de que hayamos pasado a ser propiedad de Jesucristo. Amados, si quisiéramos profundizarnos en todos estos pasajes de las Escrituras, necesitaríamos horas, por no decir días. Me parece importante una cosa: que estos pasajes bíblicos se hagan realidad en nosotros. Porque no importa cuánto tiempo nos sumerjamos en ellos, es bueno hacerlo en oración. Pero lo importante es que este pasaje bíblico se confirme y se cumpla en nosotros como verdadero. Que simplemente se diga esta palabra que se ha pronunciado aquí: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, o de la complacencia de Dios. Hay personas que han encontrado la paz con Dios. Personas que han encontrado la paz con Dios como Salvador, tienen paz con Dios y paz entre ellos. No es posible decir: tengo paz con Dios, y al mismo tiempo estar en conflicto con el hermano o la hermana. Amén. Eso no es posible. Uno de los dos está siendo engañado. Por supuesto, la Sagrada Escritura dice:
mantened la paz en la medida que os corresponde a vosotros, en lo posible. Ni siquiera el Señor, como príncipe de la paz, pudo evitar que las personas le fueran hostiles. Pero Él mismo mantuvo la paz, trajo la paz, estableció la paz y causó paz. Nosotros como redimidos, como personas que hemos encontrado la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser pacificadores. Incluso cuando algo se avecina, lo notamos y no dejamos que llegue a convertirse en discordia, sino que permitimos que el Señor nos utilice para que la paz permanezca y reine en nosotros y a nuestro alrededor. Paz con Dios, paz entre nosotros. El favor de Dios descansa sobre la multitud redimida, sobre la primicia que cree cada palabra de corazón y la recibe revelada por el Espíritu Santo. No hemos sido enseñados por hombres, sino que por gracia hemos sido enseñados por Dios. Quisiera referirme brevemente a las señales del fin de los tiempos, según Lucas 21. Sabéis que en un servicio religioso o servicio de Dios como este, hay que tocar varios temas. En Lucas 21 tenemos un magnífico resumen de lo que nos concierne en el fin de los tiempos o de lo que sucedería y se ha anunciado. Del versículo 25. Entonces aparecerán señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habrá desesperación entre las naciones, desconcertadas por el rugido del mar y sus olas. Mientras los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán conmovidas. Y entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando esto comience a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra salvación se acerca. Luego les dijo otra parábola: mirad la higuera y todos los demás árboles. Aquí nos detendremos un momento. Todo el mundo sabe que con el término higuera se refiere al pueblo de Israel. ¿Y a quiénes se refiere con todos los demás árboles? A todos los demás pueblos y naciones que simplemente deben deshacerse del yugo que se les ha impuesto, porque ha llegado el momento de hacerlo. Y tampoco queremos intervenir políticamente, pero vemos lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. El gran imperio británico se desmoronó en nada y hoy, si se quisiera decir la verdad o darle la razón a la verdad, ya no se podría hablar de Gran Bretaña, sino que simplemente habría que decir Pequeña Bretaña. 1945 había alrededor de 49 naciones sometidas a ese imperio. Hoy en día el Commonwealth sigue existiendo, pero ¿qué importancia tiene? Los grandes imperios se han vuelto pequeños, los pueblos se han liberado del yugo de la opresión en toda África
en toda Asia, en todas partes. Y ahora hemos visto lo mismo en Europa del Este. Y espero que el bastión de la China también caiga y que en la plaza de Tiananmen ya no hay, o de la paz celestial, ya no haya derramamiento de sangre, sino que el anuncio de la salvación que se realizó mediante la sangre del Cordero en la cruz del Gólgota también pueda llevarse a cabo allí en libertad, para que se cumpla que este Evangelio del Reino debe ser anunciado a todas las naciones, lenguas y pueblos. Y como Dios lo ha dicho, vela por su palabra para que se cumpla en el momento señalado. ¿Creéis que sucederá? Yo lo creo. Y las cosas que han sucedido en las últimas semanas, días y meses deberían habernos fortalecido en la fe de que Dios, de hecho, ha extendido su mano por todas partes. ¿Quién estaba aquí la última vez cuando me preguntaron después de la devoción qué pasaría con Rumanía? Casi me da risa, casi debo sonreír. Simplemente dije, ya están cerrando la silla de Ceausescu, pero él es sordo de ambos oídos. Todavía no lo oye, aún no lo oye. Y simplemente se derrumbará en su silla. ¿Qué fue? Apenas han pasado 4 semanas y ya es historia. Queridos, amados, ya no hay forma de detener ese desarrollo. El tiempo apremia y debemos, lo repito, asegurarnos de que nos sumamos a ello, de que estemos a disposición de Dios y de que aprovechemos el tiempo de las puertas abiertas, porque en el momento en que se produzca la unificación y se bendiga esta paz, sí, ya os podéis imaginar lo que sucederá a aquellos de nosotros que no formaremos parte de esa gran cosa, de ese gran acontecimiento. Nos irá peor que hoy. Pero también será el tiempo de la manifestación del poder de Dios, será el tiempo de la confirmación de la palabra, será el tiempo en el que el poder de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, forma parte de las reuniones diarias. Y todos esperarán o contarán con que Dios se revele en cada reunión. No solo la higuera, sino todos los demás árboles han florecido, se han vuelto jugosos, se han independizado. Y los últimos se han liberado de su yugo fascista, nacionalsocialista y estalinista, y han obtenido la libertad política. También es un cumplimiento de las Escrituras ante nuestros propios ojos. No sé si ya lo dije aquí la última vez, aunque casi no viene al caso, o no pertenece a estar aquí, ser anunciado, pero nos alegra poder ser testigos de ese desarrollo. En su momento vi las celebraciones con Gorbachev y Honecker en Berlín del Este y simplemente me dije, hoy te celebran, mañana te despedirán. Y sabéis que en inglés no se dicen me han despedido, se dice I was fired, me echaron fuera, me expulsaron. Eso significa me echaron, no me han despedido, sino me han
echado. Y simplemente lo traduje al alemán y me dije, hoy te celebraron o te celebran, mañana te despedirán, te echarán. ¿Y qué pasó? Solo pasaron unas semanas. Lo repito, por la gracia de Dios hemos recibido ojos ungidos y la comprensión divina para los acontecimientos políticos y religiosos. Y también vemos que las promesas para la congregación, para la congregación siguen su curso y que Dios también vela por su palabra para cumplirla. Continúa aquí en Lucas 21, versículo 30. Tan pronto como broten, al verlo sabréis que ya está cerca el verano. Tan pronto broten. Sí, ahora todos han brotado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora debemos reconocer por necesidad, ya no interpretar, reconocer por imperio divino a través del cumplimiento. Ha llegado el momento. Está a las puertas. No solo está cerca, está aquí. En el versículo 31 dice, así también vosotros, viendo suceder todas estas cosas, reconozcáis que el reino de Dios está cerca. Cuando veamos todo esto, debemos reconocer que el reino de Dios está cerca. Aleluya. Alabado sea el Dios viviente y vivo. No temas, pequeño rebaño. No mires a tu alrededor con miedo, sino confía en tu Dios. Él guiará la causa de su pueblo. Él ha asumido la responsabilidad para eso. Reconocemos que a través de esas cosas se llevará a cabo el reino de Dios, la realización del reino de Dios en la tierra, como lo hemos leído al principio en el profeta Daniel y en Apocalipsis 11. Entonces surgirá un reino que nunca más será sustituido. Todos los demás reinos tendrán que someterse a él. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día su nombre será el único. Eso está relacionado con el hecho de que habrá luz al atardecer. Él reinará como rey y nosotros con él. Versículo 32. De hecho, os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda y acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Oh, qué certeza hay aquí. El cielo y la tierra pasarán. El salmista vio el cielo enrollarse como un pergamino y desaparecer. También está escrito en Hebreos 1, el cielo se enrolla y se crea un nuevo cielo, pero la palabra no se enrolla. La palabra permanece para siempre, porque Dios la ha pronunciado y Dios es un Dios eterno. Y así podemos descansar, reposar en ella. El cielo y la tierra pasarán. Juan escribe en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no vio una nueva Biblia. Solo hay una Biblia, una palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra eterna de nuestro Dios. Y según esa palabra del Dios eterno se desarrolla el eterno designio salvífico de nuestro Dios. Y nosotros podemos ser parte de ese consejo divino, es decir, parte de la iglesia del Señor, de la congregación del Señor,
rápidamente las últimas palabras como advertencia del versículo 34. Pero cuidaos de que vuestros corazones no se carguen con glotonería, embriaguez y las preocupaciones de la vida, y ese día os sorprenda inesperadamente como un lazo, porque vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Velad, pues, por todo tiempo y orad en todo momento, en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en presencia del Hijo del Hombre. Qué palabras, qué palabra tan maravillosa. ¿A qué os recuerda este texto, queridos hermanos y hermanas? Cuando se dice aquí, para que aquel día no os sorprenda de improviso. Pero sí, nos recuerda Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, tal y como lo hemos leído. La boca de nuestro amado Señor habla a través de Pablo. Pero vosotros, hermanos queridos, no vivís en tinieblas para que ese día os sorprenda como un ladrón, porque vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. Aquí se nos dice, para que ese día no os sorprenda como un lazo. No puede sorprendernos, estamos despiertos, oramos, reconocemos los signos, las señales del tiempo y estamos agradecidos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por poder vivir precisamente en ese tiempo. Y también quisiera añadir esto como comentario final. Me alegro de no haber cumplido hoy 86, sino 56, y de que el Señor me conceda su gracia mientras me necesite, me pueda necesitar, me dará fuerzas, aunque a veces sea un poco más difícil. Sin embargo, tal como es el día, tal es la fuerza, y quiero dar las gracias de todo corazón ante todos vosotros a mi Dios, que me ha llevado, me ha protegido y ha estado conmigo a través de todas las condiciones climáticas alrededor del mundo en todos esos años, y que ha salvado a muchos, a miles y miles, y les ha mostrado el camino de la salvación. A Él, nuestro Dios fiel, le corresponde toda la gloria, ahora y por la eternidad. ¿Estáis agradecidos vosotros de que vivamos ahora, precisamente ahora, de que podamos ver las cosas con los ojos abiertos y ungidos? Levantamos nuestras cabezas porque sabemos que nuestra salvación se acerca. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios viviente, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, que se ha convertido en nuestro Salvador en Jesucristo, Él nos bendiga de manera poderosa, pero de tal manera que se pueda oír, ver y sentir. Las bendiciones de Dios se pueden experimentar. Podemos experimentar a Dios. Una vez más, quiero expresar mi gratitud por los últimos 10 años, mi gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Con coraje, valentía y alegría, con confianza y gran esperanza, estaremos o entraremos en el próximo año, sí, en los últimos años de este siglo y milenio.
Y una cosa puedo deciros con toda certeza. Él, que tiene el tiempo y la eternidad en sus manos, irá con nosotros. Él nos precederá. Él ha prometido, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos esto, creemos en ello y lo experimentaremos. Alabado y bendecido, loado sea el nombre del Señor. Amén.